Bueno, hermanos, ahora sí, buenas noches a cada uno de los que ya están aquí. Bienvenidos sean a esta transmisión. Vamos a comenzar, ¿verdad? Escuchando la preciosa palabra de Dios. Vamos a esperar a que nuestros hermanos lleguen, ¿verdad? Sean bienvenidos a esta transmisión, cada uno de los que ya están llegando, ¿verdad? Entre nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, cada uno de ustedes sean ya bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy aquí ya para poder iniciar, ¿verdad? Para poder iniciar ya esta palabra. Hemos cantado al Señor, hemos orado y ahora vamos a escuchar su preciosa palabra. Así que me da mucho gusto tenerlos aquí. Vamos a iniciar con esta palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Quiero que abras tu Biblia ahí en el Salmo 103. Sí, quiero que abras tu Biblia ahí en el Salmo 103. Vamos a leer, vamos a analizar su palabra, ¿sí? Salmo 103. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Cada uno de ustedes que ya están llegando, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Nos da mucho gusto ya tenerlos aquí. Entonces, Salmo 113, 103, vamos a leer de su versículo 13 en adelante. Salmo 103, estaba diciendo yo 113, no, 103. Salmo 103, versículo del 13 en adelante. Sí, vamos a leerlo, vamos a analizar lo que la palabra de Dios quiere hablarnos. Sí, dice su palabra de la siguiente manera. Dicen, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hasta ahí vamos a leer. Sí, hasta ahí vamos a leer. Del 13 hasta el 18. El día de hoy, ¿por qué quise agarrar esta lectura? Es en secuencia a lo que Rosy predicó la semana pasada acerca del Salmo 103. ¿Tú te acuerdas que en la semana pasada, en el Salmo 103, se nos enseña que nuestra alma debe bendecir a Dios? Creo que eso tú ya lo tienes bien claro. El alma debe bendecir a Dios porque Dios prospera el alma. Dios prospera la vida, Dios prospera tu corazón, Dios prospera tu salud, Dios prospera absolutamente todo lo que tú tienes y posees. Sí, Dios lo va a prosperar porque Dios es bueno, no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Entonces, recordando un poquito el 103, nos enseña que nuestra alma tiene que bendecir a Dios porque nuestra alma debe recordar las misericordias de Dios. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos en la transmisión pasada, en la reunión pasada, te acuerdas que nosotros veíamos que la misericordia de Dios no es obligatoria? Por lo tanto, con mucha humildad todos nosotros debemos aprender que la misericordia de Dios no es obligatoria, sino que la misericordia de Dios, como la de nosotros, ¿verdad? Es opcional. Sí, que tú tengas misericordia de alguien no es obligatorio.
es opcional. Dijimos que es algo que sale del corazón. Yo te quiero poner en contexto el día de hoy qué es la misericordia. Porque muchas veces nosotros podemos caer en un juego de palabras y por lo tanto en una mala información acerca de dos términos que son totalmente diferentes, pero que aparentemente son muy parecidos. ¿Cuál es el primero? Tiene que ver con la lástima y la segunda tiene que ver con la misericordia. ¿Cuál es la diferencia de la lástima con la misericordia? Vaya que Dios puede tener de nosotros lástima, pero él usa mejor el término misericordia. ¿Cuál es el término de la palabra lástima? Bueno, la palabra lástima es cuando tú das con el corazón a alguien y probablemente en alguna situación de tu vida, quiero ponértelo así, hay gente que ha buscado tu lástima en el quejarse, en el decir que le ha ido mal, quiere tu lástima para obtener la ayuda, ¿sí? Están obligando al corazón a través de dar lástima. ¿Qué significa esto? Que la lástima, cuando tú ayudas a alguien con lástima, ¿verdad? Es con es con un orgullo, pero asimismo conlleva un desprecio. Y tú me podrás decir, ¿por qué un desprecio si yo estoy ayudando? Es un desprecio del alma. ¿A qué me estoy refiriendo con esta palabra lástima? Que cuando muchas veces nosotros ayudamos a alguien, decimos lo siguiente, o probablemente tú no lo has dicho, probablemente sí, lo has oído. Es que si yo no le hubiera ayudado, quién sabe qué hubiera hecho. ¿Sí? Se está anteponiendo, yo te lo decía, el orgullo y también un desprecio del alma. Pobrecito, me dio tanta lástima que lo ayudé. Es que lo hubieras visto en la condición, de verdad. Entonces yo le di 20 pesos, yo le di 50 pesos, yo le di de comer, yo le di un alojamiento, yo le di lo que sea, porque me dio lástima ver su condición. Pareciera ser que esa palabra en un término correcta, pero no. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, tiene que ver con una situación de orgullo que a ti te pone como el sustento de aquel, a ti te pone como el sustento del necesitado. Entonces el orgullo, sí, está la ayuda, pero el orgullo está arriba. Yo le di, yo lo ayudé. ¿Qué hubiera hecho sin mí? ¿Sí? Eso conlleva la palabra lástima. Curiosamente, híjole, yo te lo decía, Dios la puede utilizar, porque sin Él no somos nada y la ayuda es de Él. Pero fíjate nada más que Dios es tan precioso, de verdad, Dios es tan sabio y tan humilde que Él no utiliza esa palabra llamada lástima, sino que Él utiliza una palabra que pareciera que es igual, pero no tiene nada que ver, que es la palabra misericordia. El acto es el mismo, el dar, el ayudar, el salvar, ¿sí? Es lo mismo, el acto es el mismo, pero las formas cambian. Y en este caso la forma no es de decir en la misericordia por mí comió aquel. No, la misericordia más bien tiene que ver con el hecho en el que tú te vas a poner en los zapatos de alguien más. Y con eso ya cambió todo. ¿Sí? Con eso ya cambió todo. Cuando tú te pones en los zapatos de los demás, entonces ya no conlleva el término lástima,
Porque tú dices, lo ayudo porque probablemente yo he pasado lo mismo que él. Yo lo ayudo porque ¿qué haría yo en su lugar de él? Y fíjate que Dios es tan precioso, tan sabio y tan perfecto, que cuántas veces Dios no nos ha metido en situaciones muy complicadas en la vida, ¿verdad? Que nos ha faltado dinero, que nos hemos sentido desesperados, que hemos estado enfermos, que hemos tenido problemas emocionales, personales. ¿Y qué has hecho tú en ese momento o qué has querido que hagan contigo? Lo más fácil, que alguien te tienda la mano. Cuando tú tienes una necesidad, lo primero que quieres es que alguien te tienda la mano. Sí. Y a lo mejor alguien sí lo ha hecho. Te han ayudado. Probablemente algún día tú te quedaste sin dinero y al momento de no tener dinero hubo quien te pudo haber prestado dinero. Entonces cuando tú ves esta situación con alguien más dices, yo ya pasé por lo mismo. Creo yo que Dios es tan bueno y tan perfecto, yo te lo comentaba, que nos permite que caigamos en esas situaciones complicadas para que experimentemos lo que alguien más pueda experimentar. Yo no sé, ¿verdad?, cómo ayudar a alguien si yo no he pasado por esa situación. Luego es muy fácil decir, Dios te ayudará. Luego es muy fácil decir, confía en Dios. Y yo creo que el Señor por eso nos permite que nosotros atravesemos por esos pequeños baches, por esas caídas, por esos lugares oscuros de la vida, para que nosotros sepamos qué es lo que se siente estar en los zapatos de alguien más. Entonces, cuando tú con esa visión ayudas a alguien, no se llama lástima, ¿te das cuenta? Cambia todo, cambia toda la forma y cambia todo el contexto. Ahora se llama misericordia. Se llama misericordia. Y la misericordia sale del corazón. Sí. Pero en un objetivo de amor y de ponerse uno en los zapatos de alguien más. Tú puedes decir, ¿a poco Dios se puso en los zapatos de nosotros para podernos comprender? Claro que sí. Cuando mandó a Jesucristo y Dios, que es todopoderoso, Dios que es bendito por los siglos y que es eterno, se humilló a la condición de un ser humano y nació, curiosamente, no en una familia con dinero. No nació siendo el hijo de un emperador o de un rey. Eligió a sus padres en la tierra, María y José, José y María, una pareja de personas sumamente pobres. Yo te comentaba algo que quiero que tú tengas bien en cuenta. Una cosa es la humildad y otra cosa es la pobreza. Muchas veces cuando vamos a un lugar o a una casa que tiene condición de pobreza, nosotros llamamos a la casa o a la familia, es una familia muy humilde. Cuidado, Dios es humilde y es rico. Hay gente que puede ser muy pobre y que no tenga absolutamente nada de humildad. Y hay gente que pueda tener mucho en lo económico o muchas posesiones y que sean personas humildes. Entonces la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Cristo decide, y lo digo en estos términos, Él es el que elige y decide nacer en una familia que era las dos cosas. Era humilde y asimismo era una familia pobre. Ahí nace Jesús, siendo, ¿verdad?, José carpintero y María ama de casa. No eran personas, por lo que la Biblia relata, no eran personas con mucha educación ni de abolengo.
No, eran personas que eran pobres, ¿sí? Y al ser personas pobres, los trabajos en aquellos tiempos que se le daban, vaya, a la gente en condición de pobreza, lamentablemente no alcanzaban más que ser carpinteros, ser trabajadores de la tierra o ser pescadores. Curiosamente, el Señor Jesús llamó a pescadores, llamó a gente que no tenía mucha preparación y le cambió el rumbo al planeta a través del Espíritu Santo en personas que no tenían mucha preparación, hablando de los discípulos. El Señor decide nacer ahí, en una casa con carencias. La Biblia me enseña que era una casa con carencias, en una familia que no tenía dinero, no tenía una posición social, y el Señor vino a sufrir. Todos sabemos, si no estoy diciendo ninguna mentira, que cuando ahorita los que tienen dinero, ¿cómo pasan la cuarentena? Sí. Bueno, metidos en sus casas, comiendo lo mejor. Pero alguien que no tiene ese dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo pasa? Pero tú probablemente tienes el dinero, probablemente no lo tienes, pero tú tienes a Jesús. Y Jesús es tu riqueza, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso murió, para llevar en su espalda tu enfermedad, para llevar en su espalda, ¿verdad?, tus necesidades, para llevar en su espalda todo lo que a ti te aqueja. Entonces el Señor usa el término misericordia. Se puso en los zapatos de nosotros. Tú y yo no le podemos decirle al Señor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. No, el Señor te dice, claro que lo sé, porque yo fui ser humano. La palabra de Dios me enseña que tú tienes una casa donde dormir. Tú tienes una mesa donde comer. Tú tienes una cama donde recostar tu cabeza. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña que Jesús no lo tenía. Yo no puedo imaginarme esas escenas cuando llegaba la noche y los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, Señor, ¿en dónde nos vamos a dormir? Y el Señor decía, no hay dónde. El Señor dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo, los pajarillos, tienen sus nidos. Pero yo, dice, no tengo dónde dormir. Y vaya que entonces el Señor Jesús sí sufrió en el término material al hecho de no tener un lugar donde dormir. Por eso es que al Señor no lo podemos nosotros tratar de provocarle lástima o tratar de manipularlo. Él no necesita eso, Él necesita tu fe, Él no necesita que tú lo manipules. Ay, Señor, es que no tengo, es que soy pobre, es que mira mi condición. La Biblia nunca me enseña que a través de manipulaciones y chantajes y provocando lástima a Dios es la forma en que Dios te va a responder. Eso no sirve, pierdes tu tiempo. La forma correcta en la que el Señor te va a responder, según su palabra, dice en el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y el deleitarte en Él, ¿verdad?, es confiar totalmente en Él. Dice, y Él responderá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Él responderá las peticiones de tu corazón. De alguna manera o de otra, el Señor va a responder no por tus chantajes, no porque le quieres hacer manita de puerco, no porque quieres causarle lástima. Eso no sirve. A través de tu fe sí sirve. A través de confiar en Él. Si tú llegas con el Señor y le dices, mira, Padre mío, pobrecito de mí, yo no sé qué voy a hacer y mira cómo estoy, y el Señor dice, ¿qué quieres que haga? La Biblia nos advierte que no nos quejemos, la Biblia nos advierte que confiemos en Dios y que el Señor es bueno para suplir todas nuestras necesidades. ¿Tú te acuerdas que lo decíamos hace 8 días? Echad todos nosotros, vaciemos nuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que te está diciendo el 103. Primero,
No olvides que Dios ha tenido misericordia contigo. No voy a repetir la predicación de Rosy, ¿verdad? Está ahí en internet, en la página de YouTube. Ahí tú la puedes encontrar, en la página de la iglesia. Ahí está la predicación, el mensaje, esta palabra preciosa del Salmo 103. Dice solamente que te acuerdes de Él y de lo que Él ha hecho por ti. Pero el versículo 13, que es a lo que nosotros venimos el día de hoy, es a decirnos lo siguiente. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué será? En Mateo capítulo 6, Jesús enseña una forma de orar. Y la forma de orar conlleva lo siguiente. Jesús por primera vez enseña que Dios no es solamente el creador del universo, el todopoderoso, sino enseña que Dios es tu papá, tu padre. Y tú le puedes decir papá, tú le puedes decir papito, tú le puedes decir padre. Pablo nos enseña que ahora nosotros le clamamos Abba. ¿Qué quiere decir? En el hebreo esa palabra Abba significa papacito, papá. Sí. Ahora nosotros podemos llegar confiadamente ante Él y decirle papá. ¿Por qué? Quiero que me entiendas algo. Ve conmigo a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 y 12. Probablemente tú ya te lo sabes. Quiero que vayas conmigo. Si algún hermano el día de hoy no se sabe esta preciosa lectura, lo voy a invitar que vaya conmigo a el Evangelio de Juan. Incluso puedes tú buscarlo, puedes anotarlo y la palabra de Dios va a ser bendición para ti. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente. Dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío. El pueblo judío mató a Jesús. Los suyos, dice, no le recibieron. Los suyos. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A predicar el evangelio, a dar salvación. Los suyos no le recibieron. Qué curioso. ¿Te acuerdas que hablábamos nosotros la predicación pasada acerca de el hecho que el hombre como tal no tiene el poder de elección sobre algo o sobre alguien? Y tú me podrías decir, pero aquí dice que no le recibieron, o sea que la elección y la decisión de rechazar a Jesús fue del pueblo. Sí, yo lo sé, fue de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiso que el pueblo judío no le recibiera. Si el pueblo judío le hubiera recibido, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no existiría el evangelio de Jesús para salvación. Vana sería nuestra fe. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no hubiera muerto, no sirve lo que ahorita estamos haciendo. Sí. Pero Él murió y resucitó. ¿Cuál fue el método para que Él muriera? Que el pueblo judío lo rechazara. Sí. Si el pueblo judío en el hubiera, hablando del hubiera, que todos sabemos que el hubiera no existe, pero te lo quiero manejar de esta forma. Si el pueblo judío hubiera, ¿verdad?, recibido la palabra para salvación, solamente ellos serían salvos, tú y yo no. Pero a través de esta preciosa decisión divina que el Señor endurece el corazón del pueblo judío para que el pueblo judío lo matara, para que Él muriera y resucitara al tercer día,
y así nos diera a nosotros salvación. Por eso dice aquí en Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Pero el 12 dice, mas a todos, en el mas a todos no solamente habla ya del judío, habla de cualquier persona, mas a todos los que le recibieron, no dice los que le aceptaron, dice los que le recibieron. Tú no aceptas a Cristo. Tú recibes la gracia de Jesucristo y Jesucristo es el que te aceptó a ti. Por eso es que te salvó desde antes que Él hiciera el mundo. Me lo dice su palabra. Por eso dice aquí, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, ¿tú te acuerdas cuando le recibiste en tu corazón? ¡Wow! Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces el punto aquí no es el hecho de decir yo le recibí, no le creo. ¿De qué hemos venido hablando todo este tiempo? No es solamente decir soy cristiano. No es solamente decir yo glorifico a Dios, sino que el modelo de Dios en el cristianismo no es solamente el decirlo, sino en creerle a Él. Es que aquí está. A los que creen en su nombre. Yo te lo dije desde hace algunos días. La madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, sus discípulos, la gente que le seguía, no le creyeron. Decían creerle. Comieron con Él, convivieron con Él, vieron milagros de Él y ni así le creyeron. No los podemos juzgar como malos porque tú y yo probablemente estamos en la misma situación. Decimos creerle y no le creemos. Decimos amarle y no le amamos. Decimos confiar en Él y nos asustamos por todo. Entonces debemos de regresar al punto de entender que necesitamos arrepentirnos y llegar a Él en amor. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen. Aquí está el punto. A los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad. Subraya eso si no lo tienes. ¿De qué? No solamente de llamarse, muchos se llaman hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, esa es una realidad. Solamente los que han creído en Jesucristo, te lo estoy mostrando bíblicamente, solamente aquel que ha creído en Jesucristo de corazón, que le ha recibido en su vida y que lo necesita, y que cree en su nombre, ¿verdad? Y que cree en su nombre, dice, se le dio el poder de ser hecho, no llamado solamente, hecho, una realidad, hecho hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la firma de Dios a todos sus hijos? Es que es muy fácil. Cuando tú tienes un hijo, algo tiene que ameritar que sea tu hijo. ¿Sí? Legalmente algo tiene que haber para que alguien sea considerado tu hijo, y es que tenga tus apellidos y que tenga una firma en un acta de nacimiento. Cuando hay una firma en una acta de nacimiento, ¿verdad?, que está tu nombre porque tú firmaste con tu esposa y lleva el apellido tuyo y lleva el apellido de tu esposa, ¿verdad? Entonces tú estás reconociendo legalmente a ese bebito chiquitito, ¿verdad?, que todavía no conoce quién es papá, quién es mamá, acaba de nacer, todavía no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Pero tú decides legalmente, ya sabemos que es tu hijo, pero tú decides legalmente, ¿verdad?, ponerle tu nombre, probablemente. No sé por qué los papás siempre le ponemos a los hijos nuestro nombre. No lo sé por qué. No lo sé por qué, pero pasa, ¿no? Algunos no, algunos sí. Tú decides ponerle el nombre no lo elige el niño.
no sabe ni hablar. No sabe todavía, para empezar, si es niño o es niña, si es hombre o es mujer. Él no sabe nada. Él es un bebé, es un ser recién nacido. Y tú cargándolo, ¿verdad? Vas al registro civil y le pones tu nombre o el nombre que tú quieras, le pones tu apellido, el apellido de tu esposa y legalmente, con derechos y obligaciones, es tu hijo, legalmente. Pero hay una prueba mayor a esa, ¿sí? Que es independiente a lo legal, que es la prueba de ADN. Y la prueba de ADN es aún mayor que la prueba legal. Sí. Entonces, hay niños, hay seres chiquitos, bebés, ¿verdad? Que probablemente un papá o una mamá no es a lo mejor el papá biológico, pero adoptó a ese niño y le da todos los beneficios como su verdadero hijo, dándole sus apellidos. No sé si me estoy explicando. Eso es cuando alguien adopta a un niño. ¿Sí? No era su hijo, pero ese padre decide, esa persona decide adoptarlo, decide hacerlo su hijo. Y creo que en esa posición, tanto en la primera como en la segunda, estamos tú y yo. Dios eligió a cada uno de nosotros. Él decidió quién era su hijo y quién no. Dios decidió, ¿verdad?, a quién llamar para Él, a quién salvar para Él, y Él selló algo que no se puede quitar, que no se puede borrar. Ese sello, esa firma que está legalmente amparando ante todos que tú eres hijo de Dios, no es lo que tú dices ser, sino es, ¿verdad?, es el Espíritu Santo como sello en tu vida. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, cuando Dios decidió, ¿verdad?, aceptarte como hijo, entonces te sella con el Espíritu Santo y ahora tú eres hijo de Dios para siempre. ¿Tú te enteraste? Ni sabías. Cuando tú naciste, yo les he dicho a muchos de ustedes, hace un año, probablemente muchos de ustedes no pensaban siquiera estar en una iglesia cristiana adorando a Dios. Y ahora abres los ojos, año 2020, y aquí estás. ¿Por qué? Porque Dios te trajo, porque tú ya eras de Dios. Entonces tú tienes que agradecerle al Señor. Dice, ¿por qué te quiero poner esto? Porque uno de los principios que tú debes de entender para empezar es que no hay ex hijos, no hay ex padres. Puede haber ex empleados, ex esposos, ex patrones, ¿sí?, ex novios, ex novias, ¿sí? Pero algo que no existe es la palabra ex hijo. Eso no existe. O la palabra ex padre. Eso no existe. Sí. Eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Lo que sí encuentras es que, aunque un padre fallezca, ¿cómo nos expresamos o cómo te expresas si tu padre o tu madre ha fallecido? ¿A poco dices tú, es mi ex padre? No, sigue siendo tu papá. Cuando muere un hijo, ¿verdad?, ¿cómo te expresas? Mi hijo. Entonces no tiene que ver con que nosotros dejemos de ser hijos. Es que el punto de la salvación tiene que ver con esto. Muchos piensan que pueden perder la salvación. Bíblicamente no se pierde. ¿Por qué? Porque el que decidió hacerte hijo ya te selló con el Espíritu Santo. Ya no hay más que hacer.
Ya no hay más que decir, solamente tú eres hijo de Dios. Ahora sí, del 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos. Yo no sé si tú te compadeces de tus hijos, siempre, siempre. ¿Por qué padres, por qué van a trabajar? Mamás, ¿por qué van a trabajar? ¿Por qué? Papá y mamá, ¿por qué trabajan? Mamá, ¿por qué se para temprano a hacerle de desayunar a su esposo y a sus hijos? ¿Por qué? Porque los ama. El papá, ¿por qué sale a trabajar? Porque sabe que tiene que dar de comer ¿a quién? A sus hijos. Si tú escarbas todo este pensamiento, termina en una sola cosa: amor a la familia, amor a los hijos. Por eso trabajas. No trabajas para tener todo el dinero tú y que tus hijos pasen hambre. Yo no he visto eso. Sí. Tú trabajas para darle de comer a tu familia, para tener bien a tu familia, para que cuando te digan, papá, cómprame un pan, ¿qué le vas a decir? No, háblale al pastor, ¿no? Mamá, tengo hambre. ¿Y qué le dices tú? Pues yo también. Ya, somos dos. No, yo creo que tú vas a hacer algo. Y ya lo traemos nosotros en el instinto. Fíjate, yo platicaba con mi esposa hace unos cuantos días y me puse a analizar ahora en la cuarentena, que tú sabes que ahora se analiza todo y se ve todo, y lo que antes no le ponías atención, ahora le pones atención a todo, ¿no? A lo mejor ni te habías fijado que cuántos barrotes tiene tu puerta, ¿no? O cuántos hoyos tiene tu lámina, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Pero si tú te pones a analizar en el término natural, yo analizaba un video en Facebook de una perrita que en un terremoto llamó a los rescatistas para que salvaran, probablemente lo has visto, para que salvara a sus crías. Y no se quitaba la perrita hasta que los rescatistas, ¿verdad? Sacaron a los perritos, ¿sí? Y tú te has fijado que siempre la gallina eh, es prácticamente imposible que a una gallina le quites a un pollito cuando lo tiene adentro de sus alas. Te pica, se encresta. A una perra cuando tiene a sus perritos, si tratas de quitarle a uno, te avienta una mordida. No les gusta que les toques a sus crías porque lo sienten de ella. O sea, hasta en los mismos animales, hasta en la misma creación de Dios, en el término animal, Dios puso amor. Dios puso esta parte de inteligencia de amar a sus crías. Vamos al término humano. En el término humano, tú amas a tus hijos, tú amas a tu familia. Y dice su palabra aquí en el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué crees que Dios se va a compadecer de tu familia? ¿Por qué crees que Dios se va a compadecer? Y esta palabra compadecer es que no te ha pagado conforme a tus pecados. Sí, no te ha pagado. Si tu hijo se porta mal, si tu hija se porta mal, yo no he visto un padre de familia que por más enojado que esté y su hijo hizo algo malo, ¿verdad? Lo saque de su casa y lo deje a dormir en el árbol o en la banqueta. O probablemente si lo has pensado cuando estás muy enojado, ¿verdad? Corres a tu hijo. Pero ya cuando se te baja el coraje, ¿lo vas a dejar a tu hijo en la calle? No lo vas a hacer. Es un sentido común que solamente Dios lo ha puesto en padres con hijos. Por eso dice su palabra, así como se compadece el padre, el papá de los hijos, así se compadece, dice Dios, de ti. Porque probablemente hemos hecho mucho mal. Fíjate, ¿cuál es el mayor mal que nosotros hemos hecho? El vivir una vida rehusando a creerle.
Y es que no hay otra forma, porque si tú le dejas de creer a Dios, conlleva todo lo demás. Vives una vida apartada, vives burlándote, vives alejándote de Él, vives retándolo. No creo que me haga nada Dios. Soy su consentido. Y dice su palabra, cuidado, porque Dios es juicio. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que su amor es más grande que su juicio, porque eres su hijo. Todo lo que ahorita estamos viviendo, todo lo que ahorita estamos pasando, el mundo ya no va a ser igual. Y tienes que ser realista. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esto que estamos comentando? Bueno, ¿qué es esto que estás palpando? Tiene que ver con juicios divinos sobre el mundo. El mundo está lleno de pecado. El mundo está lleno de maldad. Pero el Señor sabe cuidar de ti. Porque tú le interesas, porque tú eres su hijo, dice su palabra aquí en el 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Creerle. Que Él se va a compadecer de ti, que Él se va a compadecer de tu familia. Nunca dejes de creerle. Nunca dejes de creer a su palabra, nunca dejes de creer. Porque Él te ama. Sí, Él está contigo. Versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Y esta palabra de conocer es la misma palabra de misericordia. O sea, porque Él conoce nuestra condición, porque Él se puso nuestra condición, Él sabe lo que nos duele, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él lo sabe absolutamente todo de ti y Él lo vivió como ser humano. Por eso dice su palabra, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos nada. Somos nada, somos polvo. Y dice su palabra aquí, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y probablemente has pecado mucho y Dios te ha perdonado. Yo te invito a que no por el hecho que Dios te perdona más, ¿verdad? Y no te paga conforme a tus pecados, y no te paga conforme a tus rebeliones, yo te invito a que no por eso en tu mente haya el hecho de pecar más, sino que tú llegues al arrepentimiento. Mira lo que dice Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Quiero que vayas para allá. En Romanos capítulo 2, versículo 4, nos enseña su hermosa palabra, algo muy interesante. Fíjate lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo 4. Y aquí, en esto consiste el arrepentimiento. Dice, Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Hablábamos un poquito de la riqueza, ¿verdad? En la palabra, en la predicación pasada del día viernes hablábamos un poquito de la riqueza, que no es solamente el hecho de tener dinero, sino hay que ser rico también del alma y del espíritu. Y Dios es rico en esto. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Lo que mide el amor de Dios. Pablo trata de hacerlo entender, tratar de medirlo, longanimidad, lo grande, si me lo quieres entender de otra forma, lo grande del amor de Dios, ¿verdad? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué te va a guiar al arrepentimiento? No asustarte. Eso no sirve. Dios no quiere gente asustada. Si no te arrepientes, te va a chupar la bruja. Si no te arrepientes, te va a dar coronavirus.
El hecho no es que te arrepientas a la fuerza. Cuando alguno de tus hijos te quiere ayudar por las buenas, ¿verdad? Mamá, ¿en qué te ayudo? Papá, ¿en qué te ayudo? Pero no es lo mismo, ¿verdad? La forma cambia. Hemos hablado mucho acerca de las formas. Cuando tú le dices, o me ayudas o no te dejo salir a jugar. Ay, estamos en cuarentena, de todos modos ni salgo. Ah, ¿no me ayudas? Te quito los videojuegos, te apago la televisión. Ah, no, entonces ahora sí te ayudo. ¿Por qué por qué te ayudaron? Ah, porque conlleva un castigo, porque el niño ya le entró un miedo. En Dios pareciera que se trata de manejar de la misma forma. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque su palabra me enseña, ¿verdad? Que el modo de arrepentirme es que yo esté bien consciente, 100% consciente que Dios ha sido bueno conmigo. Yo recuerdo que desde el año pasado yo les decía, el momento adecuado para arrepentirnos no es cuando te vaya mal y digas, Señor, perdóname, porque probablemente no haya arrepentimiento en tu vida. Hay un susto, quieres que Dios te libre, quieres causarle una lástima a Dios. Señor, ayúdame, perdóname. Claro que Dios te va a perdonar, pero muchas veces las consecuencias de nuestros actos se quedan. Y eso es lo que queremos evitar al pedir perdón. Sí, que Dios no nos castigue. ¿Tú te acuerdas el hombre que estaba en la cruz? Él pide perdón, ¿verdad? De una manera de corazón. Él sabía que Jesús no lo iba a bajar de la cruz. Pidió perdón para que el Señor perdonara su pecado, no para que lo bajara de la cruz. Él iba a asumir su consecuencia, morir en una cruz. ¿Sí? Le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No le dijo, perdóname de todos mis pecados, no lo vuelvo a hacer y bájame. No le dijo eso. Muchas veces cuando hacemos algo malo tenemos que asumir nuestras consecuencias. Y las consecuencias son esa advertencia para que no volvamos a hacer lo malo. Entonces el Señor nos enseña a través de esto. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué te va a guiar a ti al arrepentimiento? Que Dios ha sido bueno contigo. Yo no sé hasta qué grado el día de hoy has entendido que Él es bueno contigo. Yo no lo puedo entender porque el único que lo sabe es Dios. ¿Hasta qué grado Él ha sido bueno contigo? Y tienes que llegar al arrepentimiento. Porque Él te ha ayudado, porque Él ha sustentado tu vida, porque Él te ha salvado, porque Él te ha hecho hijo suyo y porque se compadece de ti. Dice su palabra aquí, se acuerda, Salmo 103, versículo 14, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda porque es nuestro Padre, porque se compadece de nosotros. Y la palabra compadecer, te lo vuelvo a repetir, es no pagarnos conforme a nuestros errores y a nuestros pecados. Versículo 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, que pasó el viento por ella y pereció. ¿Qué ha pasado por tu vida? Han pasado problemas, han pasado situaciones complicadas, enfermedades, has pasado cosas buenas, has pasado cosas malas, y esta parte de viento tiene que ver con lo que tú has vivido, tus experiencias, tu vida, lo que has caminado. Eclesiastés lo llama vanidad, lo temporal, la vida, sí, lo que has vivido. Sí. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y esta palabra es cuando terminan los días de la persona, cuando muere la persona. Y su lugar no la conocerá más. O sea, la vida, el lugar de la planta es la vida. No la conocerá más. O sea, ya no está ahí esa planta.
Ya no está ahí esa persona, murió, se fue. Todos sabemos que nacemos y morimos. Y hay algo en la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para que podamos disfrutar, para que podamos experimentar lo que llama Eclesiastés vanidad, lo temporal, todo lo que tú vives. 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Te lo vuelvo a decir como lo decíamos nosotros en la palabra, en la predicación pasada. No es una condicionante, es un decreto. Es un decreto. La misericordia de Jehová está sobre los que le temen. Si tú estás temiendo a Dios, la misericordia está sobre ti. Y si no estás temiendo a Dios, ¿verdad? También la misericordia está sobre ti. ¿Por qué? Porque no te ha pagado conforme a tus pecados. ¿Qué más quieres? Eso se llama misericordia. Hasta el día de hoy Él ha cuidado tu vida. Y eso se llama misericordia. Porque aquí me enseña que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué forma más sarcástica, irónica de David? Desde la eternidad hasta la eternidad. En pocas palabras, su misericordia es eterna. Desde antes que tú nacieras, Él ya había tenido misericordia de ti. Y después que tú mueras, Él va a seguir teniendo misericordia de ti. Porque vas a ser salvo. Porque ya eres salvo. Porque caminas en salvación. Porque vas a estar con Él. Por eso dice su palabra, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Te ha dado algo Dios. Ha tenido misericordia de ti. Te ha dado salvación. Te ha dado perdón de pecados. Y su misericordia es para siempre. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sí? O sea, sobre tu generación, sobre tu descendencia. Sobre los que guardan su pacto. ¿Y qué es guardar el pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho contigo? Hay dos clases de pactos. No me quiero meter mucho en eso. Hay pactos bilaterales que conlleva dos. Y hay pactos unilaterales que conlleva uno. El pacto que Dios ha dado sobre ti, que te va a bendecir, es unilateral. Pero hay pactos bilaterales que Dios ha hecho. Te pongo un ejemplo. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios te está mostrando su misericordia, te está dando su pacto. Ahora tienes que creerle, tienes que arrodillarte, tienes que pedirle perdón. Su pacto es, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Ese pacto es unilateral, nadie lo quita. Pero dice los que guardan su pacto. Y creo que tú has hecho pacto con Dios. Creo yo. Creo que has hecho un pacto de seguirlo. Creo que has hecho un pacto de amarlo, porque Él te amó primero. No es que salió de ti el amor, es que has entendido que Él te ama, por eso es que tú le amas. Ahora, si tú se lo has prometido, cúmpleselo. Sigue en este camino. Porque dice su palabra que Él no se agrada de los que le prometen y no le cumplen. Cúmplele a Él todo, porque Él te ama. Los que guardan su pacto, dice su palabra. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios entonces te ha dado mandamientos. ¿Qué mandamientos te ha dado? El primero es amarás al Señor, tu Dios, con todas las fuerzas de tu alma, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así lo dice. El segundo es semejante. Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Independientemente de guardarás el séptimo día, independientemente del no matarás, no levantarás falso testimonio, el Señor nos enseña a que guardemos sus mandamientos y el principal es amarlo a Él. Cuando tú lo amas, confías en Él. Tú puedes hacer todo lo demás, pero si no lo amas a Él no sirve de nada. Entonces yo te invito que el día de hoy, el punto es en todo esto, que tú recuerdes que Dios ha tenido misericordia contigo y que la va a seguir teniendo. Esa es la buena noticia. Que su palabra me enseña que así como el Padre se apiada, se conduele, tiene misericordia de sus hijos, así Dios tiene misericordia de ti porque tú eres su hijo. Yo espero que el día de hoy esta palabra te haya servido en tu corazón. Yo espero que esto haya servido para que tu vida sea cada día edificada en Jesucristo. Dale gracias. Porque estás pasando por un tiempo complicado, el Señor está tratando en tu vida, el Señor está tratando en tu corazón y Él te va a sacar adelante y no te va a dejar porque Él se apiada de ti, porque Él se conduele de ti, porque tiene misericordia de cada uno de nosotros. Yo espero que el Señor hable a tu vida el día de hoy. Yo te pido un favor, ¿verdad? Si el Señor algo te ha dicho el día de hoy a través de esto, compártelo con nosotros, ahí en el chat. Dios es bueno con nosotros para bendecirnos y cada día Él seguirá haciendo su obra en nuestros corazones. El día de mañana nos estamos viendo en punto de las 8 de la noche aquí en línea. Nos estamos viendo para seguir adorando el precioso nombre de nuestro Dios. Mañana lunes retomamos, no lo íbamos a hacer, pero retomamos esta reunión aquí en línea, 8 de la noche, y que el Señor cada día haga su obra en cada uno de nosotros. Me dio gusto estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los guarde. Nos estamos viendo el día de mañana y continuamos adorando a Dios, continuamos cantándole, nos despedimos, nos enlazamos con Axel y que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana. Oremos los unos por los otros, nos estamos viendo mañana. Que Dios me los bendiga y que pasen bonita noche.